Felicia desde Córdoba, capital, desde el Ministerio Deportista de Cristo. Tenemos como misión poder compartirle a los deportistas una palabra y que ellos puedan entender la importancia de un Cristo que nos habita, un Cristo que reina en nuestro espíritu y que no tan solo que trae beneficios externos en nuestra carrera, sino que nos hace tener una relación interna con un Dios vivo, un Dios real. Y bueno, eso no tiene precio. Somos un ministerio que Dios ha llamado para poder dar un mensaje en el fútbol particularmente, pero también hay otros deportes y damos un mensaje del nuevo pacto, ¿cierto? Quiero compartirle una palabra que está en Mateo 7, 24 al 26 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Jugué muchos años al fútbol y mi cimiento no era Cristo. Mi cimiento siempre eran las actuaciones, o que el técnico me diera una aprobación, o que me contratara un club, que hiciera un gol. Ese era mi cimiento. Entonces, cuando ese cimiento no estaba, mi casa quedaba a la deriva. Entonces había posibilidades de que cuando vinieran vientos o situaciones difíciles a resolver, yo me derrumbara, y con ello todo lo que se estaba construyendo, un matrimonio, mi familia, una vida con mis hijos, las finanzas, la profesión, todo eso tiene que ver con la base, el sustento. Por lo tanto, cuando yo leo esta palabra, fue una de las primeras que empezó a trabajar en mi corazón, y era que Cristo quería ser la roca. Cristo quería ser el fundamento. Cristo quería ser lo más importante de algo que se iba a edificar. Si algo íbamos a empezar, Dios me decía que Él necesitaba que Cristo sea la base que pudiera contener todo lo que se iba a hacer para arriba. Entonces, a mis 24 años, cuando conocí de Cristo, fue un empezar de nuevo, un renunciar a muchas cosas, un poder abrirme a lo nuevo que tenía Dios. Y una de las palabras que Dios me daba era Romanos 12:1, que habla de la renovación de nuestra manera de pensar. Otro me decía Mateo 4:17, que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido significa metanoia, y metanoia significa cambio en su manera de pensar. Es decir, todo tenía que ver con que yo no podía seguir de la misma forma con que venía hasta ese momento. Cuento un poco desde lo personal para que ustedes puedan ver que la palabra se apropia, pasa a ser parte de nuestro espíritu, y eso empieza a tener una vida tan importante en nosotros, que nosotros no podemos seguir igual, no podemos caminar de la misma forma. A medida que la roca va siendo el fundamento de nuestro espíritu, los otros fundamentos que nosotros teníamos se van cayendo. El ego, la vanidad, la soberbia, el orgullo, todos fundamentos, sustentos que a nosotros nos hacían manejarnos de una manera, y que también hacían que nosotros los alimentáramos con situaciones externas. Hoy por hoy el Cristo que uno
ha conocido, es un Cristo real, vivo, y se retroalimenta cuando uno lee la palabra, cuando uno ora, cuando uno le da el primer lugar a Dios. Entonces es totalmente diferente cómo uno puede vivir hoy en el nuevo pacto, en un Cristo por dentro, en un Cristo que es real, que es vivo, a cómo vivíamos antes, que tal vez pertenecíamos a una religión o tal vez íbamos de vez en cuando a una iglesia, pero que no conocíamos al dador de la vida, al Rey de Reyes, al alfa y al omega, al principio y al final. El mismo Cristo es el que hoy nos habita y es el que hoy quiere entrar a tu vida, ser roca, ser lo número uno, ser tu comienzo y tu final, y que no haya nada más importante que Él en ti. ¿Qué es la roca en sí? Es Cristo, es el fundamento, es el maná, es la base de algo que va a comenzar el Señor, que va a ser nuevo. Nosotros podemos ver en 2 Corintios que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, Él no va a querer que sea mezclado. Él va a querer que sea santo, que sea puro. Por lo tanto, todo lo que no tiene que ver con Él, Él pretende que sea eliminado de ti y que venga lo nuevo a tu espíritu. Ese proceso es un proceso lento, es un proceso de muchos días, es un proceso que por ahí es doloroso, porque muchas veces nos encontramos con los aspectos feos de nuestra persona y tenemos que aprender a renunciar, a cambiar, tenemos que aprender a decirle que no, porque no nos sirven, no nos ayudan, no colaboran. Es más, terminan siendo contraproducentes porque hacen que nuestra familia se separe, hace que nuestros hijos vivan mal, hace que nuestras finanzas no sean ordenadas, hace que nuestros planes no tengan que ver con los planes de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender que Cristo necesita ser una roca en nuestro espíritu. Hay una palabra en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si bien esto es del Antiguo Pacto, si bien esto está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay algo que quiero compartirle. Dice la palabra que Él nos pone la vida y la muerte, ¿cierto? La bendición y la maldición. En el Antiguo Pacto hablábamos de algo externo. En el Nuevo Pacto, en este tiempo en donde Cristo nos habita, tiene que ver con que la bendición es caminar, operar en el Espíritu, y la maldición es caminar, operar en la carne. Por lo tanto, cada vez que tú conectes con Dios, cada vez que renuncies a los aspectos carnales, cada vez que tú puedas caminar creyéndole al Señor, caminando por fe, diciendo una y otra vez lo que Dios dice de vos. Es como Hebreos 11:1, que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú puedes aprender a caminar en fe. Puedes aprender a caminar creyéndole a Dios, que Él siempre tiene la última palabra. A veces Dios nos lleva a situaciones límites, a quebrantamiento, a situaciones en donde solamente podamos caminar creyéndole a Dios. El otro día compartí con uno de los chicos que juegan al fútbol y está siendo parte de nuestro ministerio, y él a través de su familia me compartía que arregló en un club
y le van a pagar hasta más por premios, ¿cierto? Hasta le van a pagar más por goles que en el mismo sueldo que él ha arreglado. Eso significa que él está aprendiendo a caminar por fe, porque al creerle a Dios, Dios hace que las cosas sucedan. Dios en su palabra dice, en Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores, es decir, serviciales, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice que Dios ha puesto ángeles a tu servicio. Cuando tú ores, cuando tú le creas a Dios, cuando caminas por fe, cuando arreglas contrato por fe, cuando vas a un lugar y te paras sobre ese lugar y decretas, este es el lugar que Dios me dio, acá voy a tener la victoria, porque todo lugar que pise la planta de mis pies será entregado, porque Dios es mi sostén, porque Dios nunca falla, porque Él me trajo hasta acá y Él me sustentará. Tú empiezas a meterte en las manos del Padre. Y es ahí donde Dios te quiere llevar, a una dependencia total de Él, en donde tu autosuficiencia quede quebrantada y tu vida del Espíritu comience a depender de Él. Tú puedes decir, no tengo nada, no me ha llamado nadie, no tengo equipo. Tú puedes decir, no tengo mucho dinero, no ha visto nadie lo que he hecho. Y Dios, en un de repente, puede hacer así, traer conexiones divinas, puede abrir puertas que estaban cerradas, puede conectarte con alguien que tú no conoces y puede llevarte al próximo nivel. Todo Hebreo 11 habla de que hubo personas como vos, como yo, que le creyeron a Dios y que por fe salieron de ese lugar, construyeron algo, tomaron decisiones. Tienes que aprender que en los momentos más difíciles es donde tú empiezas a hacer cimientos que van a sustentar tu vida y que van a ser testimonio para otros. No te sorprenda de que Dios permita que sucedan situaciones que se te van de las manos. Dios tiene el control. Él sabe muy bien lo que hace. Cuando confías en Él, Él empieza a trabajar a tu favor. Cuando tú confías más en ti que en Él, Él automáticamente te deja para que tú veas cómo eres haciendo las cosas solo. Fuimos creados para funcionar conectados con el Padre. Dice Juan 15 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. Es decir, nosotros conectados a la fuente vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó y nos posicionó en esta tierra. Esto es una cuestión netamente del espíritu, es una cuestión netamente en donde nosotros tenemos que buscar tener una revelación del Padre, porque necesitamos caminar en fe, necesitamos creerle a Dios, necesitamos tomar las promesas y convertirlas en una realidad. Ya no estamos viviendo en una palabra por fuera, ya no estamos viviendo en una palabra que no la entendemos. Ya tenemos a un Cristo vivo, real, que habita en nuestro espíritu y que hace que las cosas sucedan. Solamente tienes que alinearte a la palabra, declarar la palabra, creerla en tu corazón y Dios hace el resto. Te bendigo desde Córdoba, capital. Soy Damián Felicia, presidente del Ministerio Deportista de Cristo. Estamos en un año de bendición y queremos compartir todo lo que Dios va depositando en nuestro espíritu para que tú también puedas aprender a creerle a Dios.
Bendiciones.